A lo largo de este año, nosotros hemos venido estudiando en la escuela dominical el libro de Mateo y yo he venido predicando algunos mensajes del libro de Mateo, presentando al Señor Jesucristo con el énfasis que Mateo lo presenta, y es que Él es el Rey, que el pueblo de Israel, Él es el Rey que todos nosotros esperábamos según la profecía del Antiguo Testamento. Él es el Mesías. Y si bien estamos en el día de hoy saltando al capítulo 28, lo estamos haciendo a propósito precisamente de la Semana Santa y del hecho de que en cientos de iglesias, en el día de hoy de manera especial, se resalta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto que en la mañana de hoy yo quiero que nosotros nos enfoquemos en este texto con este tema, la resurrección del Rey, la resurrección del Rey. Dice allí la palabra del Señor, Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre eterno, gracias damos por la oportunidad que en esta mañana nos das de congregarnos aquí en tu casa y poder celebrar este tiempo en el que nosotros recordamos no solo que nuestro Señor Jesucristo ministró aquí en la tierra y enseñó y predicó y sanó a los enfermos, no solo que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros para tomar el castigo que nos correspondía a nosotros, sino que Cristo resucitó de los muertos. Y es por esto, Señor, que hoy día nosotros estamos reunidos aquí, porque es esto lo que da esperanza a nuestra vida, es esto lo que da esperanza a nuestra fe, que por medio de Cristo ahora nosotros somos más que vencedores, vencedores sobre el pecado, vencedores sobre la muerte. Y por eso, Señor, tenemos la esperanza de que un día, si nos toca enfrentar la muerte, nosotros resucitaremos con cuerpos glorificados. Y Señor, si es tu voluntad que tú vengas antes que nosotros enfrentemos la muerte, sabemos que aquellos que ya duermen en Cristo, que aquellos que ya han muerto en el Señor, sus cuerpos serán resucitados. Y por lo tanto, Señor, podemos decir que la muerte no es el fin de nuestras vidas, la muerte no es el fin de nuestra historia, porque Cristo venció la muerte. Así que, Señor,
rogamos que en esta mañana nosotros podamos responder de una manera correcta a este evento que, sin lugar a dudas, es un antes y un después. A este evento que es nuestra esperanza, la resurrección del Rey. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. En esta semana el Señor nos permitió a mi familia y a mí pasar unos días en Puerto Plata con algunos familiares, algunos amigos, y una mañana mientras compartía el devocional con Zoe de manera especial, le estaba recordando que aunque en esta semana muchas personas se van de vacaciones, se van a la playa, se van a las montañas, este es un tiempo en el que nosotros celebramos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de Jesús. Y cuando yo mencioné la muerte, ella hizo una cara y dijo, ¿cómo que celebramos la muerte? Y es que obviamente ella no me dejó terminar, porque no es solamente el sufrimiento, la muerte del Señor Jesucristo, sino que también celebramos la resurrección de Cristo. Y es triste que en esta semana que se denomina la Semana Santa, muchas personas lo que menos tienen presente es precisamente el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Pero si hay alguien que debe estar agradecido y debe regocijarse y debe celebrar el sufrimiento, la muerte, la resurrección de Cristo, somos nosotros que hemos conocido a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y es bueno entonces para nosotros pasar este tiempo en la mañana de hoy, pasar toda esta semana realmente considerando, recordando el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también con el clímax de la resurrección de Cristo. Y sin lugar a dudas, cuando nosotros consideramos este texto, nosotros encontramos aquí una escena medio oscura, medio gris. Quizás como esta mañana. Esta mañana estaba el cielo nublado, estaba el cielo quizás con algunos truenos, lloviendo un poco. Y la escena que nosotros encontramos aquí en los primeros versículos es realmente una escena que debería provocar cierto temor. Porque vemos aquí que el versículo 1 nos dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, en otras palabras, era temprano en la mañana, posiblemente era alrededor de las 6 de la mañana, cuando apenas empezaba a salir un poco el sol, que María Magdalena, María y posiblemente otras mujeres, como lo mencionan los otros evangelios, vinieron. ¿A dónde? A un lugar espantoso, un lugar que yo no sé ustedes, pero no sería mi elección de ir a un sepulcro, de ir a un cementerio temprano en la mañana, cuando quizás todavía no hay suficiente luz, cuando hay pocas personas alrededor. Pero esa es la escena que se nos está describiendo, cómo estas mujeres vienen al sepulcro. En ese tiempo había la tradición de que los familiares se acercaban al sepulcro los primeros 3 días luego de haber sido enterrado para saber si la persona efectivamente había muerto, si había algún movimiento para sacarlo de allí. Pero con la descripción que nosotros tenemos en el capítulo 26, capítulo 27 de todo lo que sufrió el Señor Jesucristo, estamos más que seguros que efectivamente el Señor Jesucristo no estaba simplemente desmayado o no estaba durmiendo, no estaba descansando, no, el Señor había muerto. Y así lo afirma su palabra. Por lo que probablemente estas mujeres, que también los otros evangelios nos cuentan que traían algunas especies para posiblemente ponerlas allí donde estaba el cuerpo del Señor Jesucristo,
más que para ver si efectivamente había muerto, era quizás por un asunto de sentimiento, por un asunto de cuidado del cuerpo, pero no deja de ser una escena tenebrosa, una escena espantosa. Pero si esto fuera poco, el simple hecho de estar a oscuras, el simple hecho de estar en un sepulcro, un lugar donde entierran a los muertos, vemos que el versículo 2 nos dice, nos habla de un evento catastrófico. ¿Cómo así? Bueno, a oscuras, en el sepulcro, versículo 2, un gran terremoto. Nos habla de un gran terremoto y no sabemos si es que mientras ellas llegaban ocurrió este terremoto o cuando ya ellas estaban allí habían visto el resultado del terremoto, pero sin lugar a dudas sintieron el terremoto. Y yo no sé ustedes, pero cuando en mi edificio tiembla el edificio, y no estamos hablando ni siquiera de un terremoto, sino que un simple temblor, eso es algo que, espérate, ¿qué está pasando aquí? Causa miedo, causa espanto. Pero si esto fuera poco, la hora del día, el lugar donde estaban, este evento catastrófico, el texto nos presenta que había allí un personaje misterioso. Dice el versículo 2, sabemos por lo que nos dice aquí la palabra, descendiendo del cielo, un ángel del Señor llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Se sentó sobre ella este personaje. El versículo 3 nos describe su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ante esta escena, yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cómo ustedes responderían? Llegando a un cementerio temprano en la mañana, quizás oscuro, que oye un gato por ahí o un perro moviéndose por ahí y se espanta y de repente un gran terremoto y de repente usted ve un personaje blanco como un relámpago. ¿Cómo usted respondería ante ese lugar? Veo que algunos están haciendo señas como que se irían por ahí mismo. Bueno, yo creo que esa sería la reacción natural y de hecho, individuos como los guardas, estos soldados que de alguna manera u otra debían haber visto en su vida cosas que le provocaran temor, ¿cómo se describe allí la respuesta de ellos? Dice el versículo 4, de miedo de él, de este individuo, ante todo lo que estaba pasando y viendo a este individuo, al ángel, dice el versículo 4, de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como, se quedaron como muertos. Era una escena espantosa, una escena tenebrosa, una escena que daba miedo. Pero, ¿qué dice el ángel a las mujeres? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él lo había dicho. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En otras palabras, ante el escenario o la escena que encontramos allí tan tenebrosa, de tanto miedo, con tanto este evento catastrófico, este personaje misterioso, este personaje, este ángel comparte un anuncio glorioso. Jesucristo no está aquí, ha resucitado. No está aquí, por lo tanto, no tengan miedo. No tengan miedo, eso es lo que le dice el ángel a estas mujeres. No tengan miedo ante lo que ustedes están viendo, lo que están escuchando de la resurrección del Rey. No tengan miedo. Y hay dos cosas que antes de desarrollar el mensaje yo quisiera señalar. En primer lugar, noten quiénes fueron los primeros testigos o los primeros en llegar a la tumba del Señor Jesucristo. Las mujeres. Aquí se menciona por nombre dos. En otro evangelio se habla de una Juana, en otro evangelio se habla de Salomé y en otro se menciona un grupo de mujeres. Y esto es interesante porque si en este tiempo se quisiera dejar registrado como un testigo que tuviera peso, un testigo verdadero,
lo lógico hubiese sido que escogieran hombres para este tiempo. Y llamo la atención a esto porque a menudo dicen que la Biblia es un libro machista. Pero el hecho de que el Señor en su providencia escogiera que las primeras en conocer y en saber de la resurrección del Rey, que fueran mujeres y que fueran los primeros testigos, esto nos dice que el Señor no hace acepción de personas. Estas fueron las primeras en recibir esta encomienda de avisar a los discípulos, de avisar a los demás que el Rey había resucitado. Pero no solamente esto, sino que en este texto nosotros encontramos una realidad que hace un momento mencionaba como que se ha perdido. Y el hecho de que cuando hablamos de la resurrección, esto debe ser algo sorprendente. Esto debe ser algo asombroso. Esto debe ser algo que nos llame la atención. Esto debe ser una historia sumamente interesante. Pero yo me temo que quizás muchos de nosotros que tenemos 10, 15, 20, 30, más de 40 años escuchando acerca de la resurrección del Rey, como que esta historia ya ha perdido su asombro, ya ha perdido este factor sorpresa. Mis hermanos, yo quisiera que en esta mañana nosotros considerar la escena de la resurrección, si bien es cierto que nuestra respuesta no debería ser de tener temor, de quedarnos como muertos, como los guardas aquí, pero sí debería ser que nosotros estemos todavía maravillados, asombrados, de que nuestro Dios se hizo hombre, ministró en medio de los hombres, sufrió, murió como si fuera un hombre. Y todo eso por amor a nosotros, para cargar sobre sus hombros el pecado nuestro. Pero ahí no terminó la historia. No, nuestro Salvador, nuestro Rey resucitó. Y lo que marca la diferencia del Evangelio del Señor Jesucristo sobre cualquier otra religión es que nuestro profeta, nuestro Rey, nuestro Salvador no está en una tumba. Sus huesos no son reliquias santas porque no están. Él resucitó. Entonces, ¿cómo debemos nosotros responder ante la resurrección del Rey? Bueno, yo creo que de las mujeres aquí podemos aprender por lo menos 3 formas en las que tú y yo podemos responder ante la resurrección del Rey. Y son cosas que el ángel les dice a las mujeres, en vez de tener temor, hagan esto. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que el ángel les invita a ellas a recordar las palabras del Rey. Mire conmigo el versículo 6. Él les dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. En otras palabras, el hecho de que el Señor Jesucristo no estuviera en la tumba, en teoría no debería ser una sorpresa para estas mujeres ni para ninguno de sus discípulos, porque el Señor Jesucristo ya les había dicho que Él iba a resucitar. De hecho, en Lucas 24, versículos 6 y 8, dice allí, si quieren me acompañan o pueden escuchar, pero dice allí, no está aquí, sino que ha resucitado. Y el ángel allí les dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, ¿y qué más? Y que resucite al tercer día. Y en el versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron de sus palabras. Y por lo tanto, mis hermanos, algo que nosotros podemos hacer al momento de nosotros considerar la resurrección del Rey es nosotros tener presente de que esto que estaba ocurriendo
no era una sorpresa, no. De hecho, el Señor Jesucristo ya lo había profetizado. El Antiguo Testamento también, en distintas porciones de las Escrituras, habla acerca de la resurrección. Y esto es importante para nosotros porque esto es una prueba de que lo que Dios promete, lo que Dios dice, se cumple. Esta es una prueba más de que la palabra de Dios es firme. El Señor Jesucristo, vemos en las Escrituras como en el Antiguo Testamento se profetiza acerca de su nacimiento y se cumplió su nacimiento. Se profetizó acerca de su ministerio, lo que él iba a hacer y cómo lo iba a hacer, y se cumplió. Se profetizó acerca de su muerte y se cumplió. Se profetizó acerca de su resurrección y se cumplió. Y así como todas estas cosas y muchas más se han cumplido, nosotros podemos tener la seguridad, la convicción de que lo que el Señor promete, Él lo va a cumplir. Es por eso que cuando el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 o en 1 Corintios capítulo 15 alienta a los creyentes con la esperanza de la resurrección, esa no es una promesa vacía. Porque aquellos que han muerto en Cristo Jesús resucitarán primero. ¿Por qué podemos tener la confianza de que resucitaremos? Porque Cristo resucitó de los muertos. No está aquí, pues ha resucitado así como Él lo dijo. En Mateo capítulo 12, versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, esto es el Señor Jesucristo hablando, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está haciendo referencia a Jonás y cómo Jonás estuvo en el vientre de este gran pez por 3 días y 3 noches. Y esto desde el Antiguo Testamento apuntando a lo que el Señor Jesucristo experimentaría. El salmista nos dice en el Salmo 16, un salmo mesiánico, en otras palabras, un salmo cuya profecía o de lo que se está hablando se cumple en el Mesías. Dice el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Desde el Antiguo Testamento se venía apuntando hacia la resurrección del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, mientras estuvo con sus discípulos, mientras estuvo ministrando, Él una y otra vez les recordaba, miren, esto es lo que me va a pasar. Así como Él dijo, eso ocurrió. Miren este otro texto en Mateo 16, versículo 21, dice allí la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese mensaje no parecería ser de mucha victoria, por lo menos la primera parte. Ese mensaje parecería ser como medio de derrota, porque el Señor está diciendo, mira, es necesario que yo padezca mucho, que yo sufra. Es necesario incluso que yo muera. Pero ahí no termina, que al tercer día Él iba a resucitar de los muertos y tal como Él lo dijo, se cumplió. Mis hermanos y amigos, una vez más, a nosotros recordar y celebrar en este tiempo la muerte y la resurrección del Rey. Una de las formas en las que tú y yo podemos celebrar este tiempo es recordando las palabras del Rey. Teniendo esa certeza de que lo que Dios dice,
lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Asimismo, en el resto de las Escrituras encontramos muchas promesas, muchas palabras que el Señor ha dejado a su pueblo. Y así como hace un momento les conté una y otra y otra y otra de las cosas que el Señor se dijo del Señor Jesucristo y se cumplió, así mismo tú y yo podemos tener esa seguridad, esa certeza de que el Señor cumple su palabra. Y por lo tanto, si nosotros, reconociendo la certeza, la realidad de que todos nosotros tarde o temprano vamos a morir, vamos a presentarnos delante de Dios, vamos a tener que dar cuenta a Dios por nuestra vida, ¿cómo nosotros nos podemos preparar para esto? Bueno, el Señor Jesucristo nos ha dicho que Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. El Señor nos dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder, mas tendrá vida eterna. ¿Cómo yo puedo tener certeza de esas promesas? Bueno, en la mañana de hoy estamos viendo evidencias que lo que Dios dice, Él lo cumple. Y si en esta mañana tú crees, tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, tú crees que cuando Él murió en la cruz, murió por tus pecados, lo dice la palabra de Dios, que tú serás salvo, que tú puedes tener la certeza de vida eterna. Así que al nosotros celebrar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, recordamos esas palabras que se cumplieron y eso nos da esta certeza, esta seguridad de que vale la pena confiar en Él. Pero en segundo lugar, nosotros podemos apreciar aquí cómo el ángel no solo les dice a ella, miren, recuerden, acordaos de las palabras de Cristo, sino que les invita a las mujeres aquí, miren, revisen la tumba, vengan a ver. Las mujeres en el versículo 6 y 7 encontraron el sepulcro vacío. El ángel les dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En medio de esta escena tenebrosa, este evento catastrófico, este personaje misterioso, este ángel que le está anunciando lo que está pasando allí, este ángel le dice, vengan a ver, cerciórense, revisen la tumba del rey. ¿Y qué encontraron allí? Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. En otras palabras, Jesucristo no estaba allí. Él había resucitado. Las mujeres vieron la tumba vacía. En Marcos, en el pasaje de Marcos, dice lo siguiente, el ángel, mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. ¿Y qué le dice? Miren, vengan a ver. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. No está aquí, vengan a ver. Decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. En otras palabras, el ángel le está diciendo, vengan a ver, cerciórense. La tumba está vacía y le dice, más adelante ustedes se van a encontrar con Él. Y si seguimos leyendo en nuestro texto, en el pasaje de Mateo, nosotros encontramos en el versículo 9, ¿quién se le apareció a las mujeres y le dijo, salve? ¿Quién se le apareció allí? El mismo Señor Jesucristo. O sea que las mujeres vieron la tumba vacía, se cercioraron, revisaron la tumba vacía del rey. Más adelante se encontraron con el mismo Señor Jesucristo. Pero no solamente las mujeres, sino que los discípulos encontraron también el sepulcro vacío. Acompáñenme a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Miren aquí los versículos del 4 al 9. Juan capítulo 20, versículos del 4 al 9.
Corrían los dos juntos, Pedro y Juan, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan capítulo 20, ahora el versículo 5, y miren lo que hace Juan cuando llega allí. Y bajándose a mirar, ¿qué pasó? Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Parece que le dio miedo, que es lo normal. Cuando usted va a un cementerio, cuando usted va a un sepulcro y ve que el muerto no está ahí, hay problemas. Luego llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. ¿Y qué dice el texto otra vez? Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, ahí entra Juan, dice, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué hizo? Y vio. ¿Y qué pasó? Y creyó, porque aún no habían entendido la escritura. Recuerden lo primero que el ángel le dice a las mujeres. Recuerden las palabras. Bueno, los discípulos están en un proceso de shock y ahora como es que están calculando y ahora es que están entendiendo. Y dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces, ¿cuál es la siguiente respuesta ante la resurrección de Cristo? Bueno, lo primero es que el ángel le dice a las mujeres, recuerden las palabras de Cristo. Nosotros podemos hacer eso porque las palabras están registradas en las Escrituras. La segunda respuesta, lo segundo que le dice el ángel a las mujeres que hagan es, vengan a ver, revisen la tumba. Y eso lo hicieron las mujeres. ¿Y qué encontraron allí? Que la tumba estaba vacía. Ellas fueron y le contaron a los discípulos y vinieron corriendo Juan y Pedro y vieron, entraron al sepulcro y vieron que la tumba estaba vacía. Ellos revisaron la tumba vacía del rey. Ahora, tú y yo no podemos hacer eso necesariamente. En el año 2002, yo tenía en agenda, y no recuerdo si Oreste también estaba pensando en ese año, ir con un grupo de estudiantes del seminario. Teníamos pensado ir a Israel con uno de nuestros maestros para pasar varias semanas allá estudiando y conociendo toda esa zona de allí. Ya para terminar lo que era el seminario íbamos a hacer este viaje, pero ocurrió algo en el 2001, no sé si ustedes recuerdan, septiembre por ahí, y se desvanecieron esos planes de nosotros poder ir allá. Pero aun si nosotros fuésemos allá, en la mayoría de los comentarios se presentan por lo menos 3 alternativas al lugar donde está supuestamente el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente nadie sabe con certeza cuál era el sepulcro de Cristo, por lo que nosotros no podríamos necesariamente responder diciendo, bueno, yo voy a ir a ver la tumba, el sepulcro de Cristo. Y aunque no podamos ver la tumba vacía, nosotros sí podemos al día de hoy, sí contamos con la evidencia suficiente para poder decir que la tumba está vacía. Lo primero que nosotros tenemos es el registro de la palabra de Dios. Y acabamos de escuchar de por lo menos 2 testigos o 2 grupos de testigos, las mujeres por un lado, luego los discípulos. El libro de Hechos, 1 Corintios, nos cuenta de una serie de otros individuos, hasta en una ocasión hasta 500 personas llegaron a ver al Señor Jesucristo resucitado. O sea que tenemos evidencia histórica escrita aquí en la palabra de Dios de la resurrección de Cristo. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado yo estuve llevando una serie de mensajes del libro de Hechos y era interesante ver cómo cada uno de estos mensajes, fuera Pedro o fuera el apóstol Pablo, el centro o la base del evangelio que ellos predicaban era la resurrección del Señor
Jesucristo. En otras palabras, como decía hace un momento, lo que hace la diferencia en el Evangelio del Señor Jesucristo es que Él es el único que ha resucitado de los muertos y mostrando así la victoria que tiene sobre el pecado y sobre la muerte. Tenemos el registro histórico de la palabra de Dios, pero en esa serie hubo uno de los mensajes en la que yo le mostré, compartí aquí en pantalla, diversos escritos de historiadores de la época que también daban por sentado la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos. Pero como si esa evidencia fuera poco, nosotros tenemos el testimonio de miles, de cientos de miles de personas cuyas vidas han sido transformadas al creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, quizás no podamos ir a ver la tumba vacía, pero sí podemos ver la evidencia de que ciertamente nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y porque Él resucitó, vale la pena que tú y yo pongamos nuestra confianza en Él, creamos en Él para que podamos tener vida eterna. Y por último, una respuesta más que encontramos aquí en el texto, que el ángel les dice a las mujeres, no es solamente recuerden lo que el Señor dijo, no es solamente revisen la tumba vacía del rey, sino que lo último que encontramos aquí es anuncia las buenas nuevas del rey. Versículo 7 dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Y qué hacen ellas? Versículo 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban de camino para allá, se encontraron con el Señor Jesucristo. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Cómo respondieron ellas? Ellas no se quedaron con ese secreto. Ellas no fueron a su casa y se pusieron a contemplar el horizonte o a pensar, wow, ¿qué significará todo esto? No, ellas inmediatamente fueron a contar que miren, la historia no ha terminado. La historia no ha terminado. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Eso era una buena noticia para los discípulos, era una buena noticia para todos los que estaban allí, sigue siendo una buena noticia para nosotros hoy día. De hecho, en el mismo capítulo que se registra la resurrección del Señor Jesucristo, aquí en el Evangelio de Mateo, es aquí, si usted va conmigo al versículo 17, 18, 19, usted conoce muy bien este texto. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si hay algo que nosotros debemos hacer o una forma en la que podemos responder ante la resurrección de Cristo, viendo la conexión aquí en este mismo texto, como el ángel primero le dice, vayan a decirle a los discípulos, se encuentran con el Señor Jesucristo, se encuentran con el Rey, y él le dice, sí, vayan a decirle a mis discípulos, pero este capítulo termina con lo que nosotros conocemos como la gran comisión, de ir y hacer discípulos del Rey. Ciertamente, como decía hace un momento, estas mujeres no se quedaron calladas, no fueron a la casa a beberse un té, a ver si se calmaban. No, ellas entendían las implicaciones de lo que la resurrección del Rey significaba. El Rey había sido
traicionado, abandonado y negado por sus discípulos. El rey fue apresado, juzgado y condenado injustamente por sus enemigos. El rey fue escarnecido, fue asesinado como un vil criminal. Y todo parecía haber terminado. Pero en esa mañana tenebrosa, en ese lugar espantoso donde ocurrió este evento catastrófico, este personaje misterioso se le aparece a estas mujeres y le dice: Cristo ha resucitado. No está aquí. Cristo ha resucitado. Vayan, díganle a los demás. La piedra en la tumba, ni el sello de Pilato, ni los guardas allí pudieron contener al Señor Jesucristo. Nuestro Salvador, nuestro Rey, ha resucitado. Él ha sido exaltado a la diestra del Padre y, como acabamos de leer, se le ha dado potestad sobre el cielo y en la tierra. A Él se le ha exaltado y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante el Señor y reconozca que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes. Y por lo tanto, mis hermanos, nuestra respuesta es anunciar, proclamar que nuestro Rey ha resucitado. No nos quedemos de brazos cruzados, no nos quedemos sentados ante esta gran noticia, que sí, nuestro Rey sufrió, nuestro Rey fue maltratado, nuestro Rey murió en una cruz, pero nuestro Rey resucitó. Y debemos primero ser discípulos del Señor, discípulos del Rey, y cumplir también con esta misión de hacer discípulos del Rey. Anunciemos estas buenas nuevas, compartamos con los demás la buena noticia de que en nuestro Rey, en nuestro Salvador, en nuestro Señor, hay esperanza. Padre, gracias damos, porque en esta mañana nosotros podemos celebrar la resurrección de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Gracias damos, Señor, porque esto no fue algo que el sufrimiento de Cristo, su muerte, no fue algo que te tomó por sorpresa, sino que era parte de tu plan para vencer con poder, para vencer con autoridad al pecado y la muerte, a Satanás, y darnos así, Señor, esperanza de vida. Por tanto, oh Dios, que con la confianza que tenemos, por la evidencia de tu palabra, por la convicción que traes a nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu, motivados, Señor, por esto, nosotros salgamos a anunciar las buenas nuevas, la esperanza de que en nuestro Rey hay esperanza de vida y vida eterna. Oh Señor, complácete en magnificar el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Que en este tiempo, Señor, nosotros realmente podamos celebrar la victoria que tenemos en Cristo. Para honra y gloria tuya lo pedimos. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.